eritrocitos, los leucocitos, que es la sumatoria de varias subpoblaciones celulares, de modo general los granulocitos, los agranulocitos, y finalmente las plaquetas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una revisión de todo ese proceso hematopoyético, vamos a hablar un poco de células madre. El hematopoiesis en general es un proceso jerárquico, ¿no? Donde a la cabeza está las células madre, o las stem cells, ¿no es cierto? Desde ya les digo, las stem cells no se ven por microscopía simple, no se ven. Para aislar una célula madre yo tengo que hacer cultivos celulares, utilizar antígenos, anticuerpos, incluso algunos anticuerpos monoclonales, etc. Entonces, ¿y cómo se puede reconocer una célula madre? Por un examen que se llama citometría de flujo, pues, ¿no? Citometría de flujo. ¿Por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo tiene un código antigénico. Cada célula. Todas las células que se pueden imaginar tienen un código antigénico. Y ese código antigénico o está en la superficie celular de la célula o está en la superficie de la membrana nuclear. Entonces, de esa manera se reconocen las células por su antigenicidad. Y hay un equipo que se inventó, que se llama citómetro de flujo, que tiene la capacidad de reconocer a las células de acuerdo a ese código antigénico, a su antigenicidad. Entonces, si yo tengo una célula madre, sé que esa célula madre, de hecho, va a tener un antígeno en su superficie que se llama CD34. ¿Me entienden? Entonces, solo las células madres tienen ese antígeno, CD34. Al margen de otros antígenos, por supuesto. Como el c-KIT, el CD117, etc. ¿Me entienden? Entonces, un eritrocito tiene sus propios códigos antigénicos. Un neutrófilo también. Entonces, todo eso vamos a ver. También vamos a ver que existen una serie de factores que estimulan o pueden inhibir esta hematopoiesis, ¿no? Entonces, todo es en esa primera parte, incluido la interpretación del hemograma. Ustedes saben que el hemograma es el examen más requerido en la práctica médica, ¿no? Tú eres médico general, viene un paciente y terminas de examinarle y hasta ya por rutina, ya hemograma. Pero obviamente el hemograma es un examen auxiliar, ¿no es cierto? O sea, lo que a mí me da el diagnóstico del paciente es una buena anamnesis y un buen examen físico. Toda la literatura antigua, seguro ya muchos de mis colegas les han mencionado que casi el 60% del diagnóstico está en la anamnesis, solo preguntándole al paciente. Entonces el paciente viene, en este caso tendrá pues, ¿no? si estoy viendo a un paciente hematológico, vendrá refiriéndome a síntomas hematológicos, ¿no? Doctor, estoy pálido, o subo las gradas, me agito, o me ha salido unos puntitos rojos en mis piernas, etc. O doctor, acá siento como una masa, me lleno rápido, de repente hay una esplenomegalia, ¿no? O siento que está duro hasta por acá, le palpas y el hígado está en fosa ilíaca derecha, ¿me entienden? Entonces, todas esas manifestaciones lo va a desarrollar el paciente. Entonces, ¿yo qué hago? Un examen físico, pues, ¿no? Un examen físico dirigido a lo que el paciente me está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si me dice palidez, me agito, entonces tendré que, de repente ya no es necesario de solo mirarlo y ya veo que está pálido, pues, ¿no es cierto? Porque hay una palidez ectoscópica que se correlaciona con una hemoglobina menor a 9. Entonces, si yo ectoscópicamente veo a alguien pálido, por lo menos ese paciente tiene de 9 o menos está su hemoglobina. Entonces, pero si está pálido y está taquicárdico, probablemente su hemoglobina esté en menos de 5. Entonces, son cosas que yo tengo que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente pálido, no hacer un examen físico lento, pues, ¿no? Tendré que un poco priorizar y de acuerdo a mi anamnesis. Es diferente ver a un paciente con una anemia aguda, que yo lo atiendo en shock trauma, que a un paciente que viene caminando en mi consultorio, producto de un proceso mórbido crónico.
de años de evolución. De repente una leucemia, pero distinto es la anemia de un paciente que sale de su casa, sufre un accidente traumático, que ustedes quieran, y viene a la emergencia y de repente está chocado y le sacamos la hemoglobina y está en 12. ¿Por qué? Porque ha perdido el 20% de su volumen total de sangre, ¿no? Y es diferente un paciente que de repente tiene un cáncer de colon, viene con un hematocreto en 7 y está tranquilo, solo se agita, pero no tiene ningún otro, está pálido obviamente, ¿entienden? Entonces el manejo es muy diferente de las anemias agudas y de las anemias crónicas, y eso lo va a dar la anamnesis. Entonces, después de hacer esa revisión, vamos a entrar al estudio de las anemias en general. ¿Cómo yo voy a abordar a un paciente con anemia? Y para eso, yo tengo que, obviamente, saber interpretar un hemograma. En el hemograma, el valor fundamental que me define la anemia es la hemoglobina. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una hemoglobina por debajo de 13 en varones es anemia y por debajo de 12 en mujeres es anemia. Obviamente que hay variantes de acuerdo a la altura o al llano, pero en general, a nivel del mar. Nosotros, los pobladores de altura, tenemos una hipoxia fisiológica y producto de esa hipoxia hacemos eritrocitosis, pues no. Y si nosotros nos tomamos nuestra hemoglobina, no va a ser igual a la hemoglobina de un poblador del llano, del nivel del mar. Generalmente la OMS considera sus valores hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar hay unas curvas para corrección de la hemoglobina, que posteriormente eso lo vamos a revisar en la parte práctica. Pero en términos generales, 13 valores de hemoglobina menores a 13, en varones es anemia, menores a 12, en mujeres es anemia. Hay definiciones de anemia desde el punto de vista de salud pública, sí las hay, ¿me entienden? Entonces, el segundo punto importante es que obviamente ustedes tienen que, como médicos, tienen que tener los valores referenciales más o menos en vuestro cerebro, pues, ¿no? Es cierto que todos los exámenes auxiliares, si ustedes alguna vez desde estudiantes de medicina nos pasa, que vienen los familiares, no, a ver, míramelo este resultadito. Ni siquiera te acuerdas de los valores y solo estás mirando ahí y estás mareado por tantos números, ¿no? Entonces, en el costado derecho hay todos los valores referenciales, ¿no? El límite superior, un límite inferior, ¿no? Y cada laboratorio tiene un valor referencial. Pero el punto es que yo como médico tengo que tener pues mis valores referenciales, ¿no? Porque si me hablan de plaquetopenia, entonces yo, ¿qué cifras de plaqueto? Me imagino en mi cabeza. O sea, 120.000, 130.000, 110.000. En hematología, por debajo de 100.000 es plaquetopenia. ¿Estamos claros? Entonces, así hay una serie de términos que yo tengo que, de valores referenciales que yo tengo que ir fijando en mi cerebro para tener más fácil y más claro las cosas al momento de interpretar un hemograma. La parte más importante para las anemias es el índice hematimétrico o el índice o los índices corpusculares, que lo vamos a explicar. De acuerdo a esto hay una clasificación morfológica de las anemias, en macrocítica, microcítica, neumocítica, o una clasificación etiopatogénica, de acuerdo a si hay reticulocitosis o no hay reticulocitosis, etc. Entonces, todo eso vamos a ir definiendo a medida que vayamos tocando. Entonces, hablar de anemias, el 50% de las anemias y la anemia más frecuente a nivel global son las anemias ferropénicas de largo, las anemias ferropénicas. Las anemias ferropénicas es por deficiencia, ¿no? Puede ser por deficiencia, puede ser por pérdida, etc. Y el problema de las anemias ferropénicas, o sea, y ustedes entren hay ENDES, hay un programa ENDES en Perú, donde están todas las cifras epidemiológicas de prevalencia, incidencia de las anemias ferropénicas. Y ustedes se van a dar con la ingrata noticia, bueno, no, en Perú no es tan ingrata,
que las cifras de anemia son mucho más marcadas en la sierra y en la selva, ¿no? A diferencia de los pobladores del llano, ¿no? Entonces, en Cusco, por ejemplo, está por encima del 50%. O sea, ¿qué significa? De cada 2 niños, porque las anemias ferropénicas justamente afecta a las poblaciones más vulnerables: mujeres embarazadas, recién nacidos, infantes, niños, o a veces mujeres en edad fértil. Pero justamente a las poblaciones más vulnerables afecta. Obviamente porque son poblaciones que están pues en desarrollo, ¿no? Y como están en desarrollo, a veces tienen una nutrición deficiente en hierro, entonces empiezan a ser anémicos, ¿no? O un niño prematuro, no le doy los sustratos adecuados, entonces va a terminar haciendo anemia ferropénica, o la mujer, o la gestante, ¿no? Una mujer gestante tiene mayor demanda de hierro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el producto va a absorber todo el hierro. Y si no se suplementa la mamá, entonces el niño o la madre al final termina haciendo anemias ferropénicas. ¿Entiendes? Entonces, en los adultos generalmente es por hemorragias, ¿no? Por hemorragias crónicas, ¿no? De repente un joven de 40 años, varón, que tenga anemia ferropénica, tengo que ponerme a pensar que tiene un problema, una úlcera, algo en el tubo digestivo, pues, ¿no? A diferencia de los adultos mayores, los pacientes con alguna neoplasia a veces hacen anemias ferropénicas. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de próstata empiezan a hacer hematurias, y empiezan a hacer anemias ferropénicas si es que no se suplementan con hierro o si no reciben un tratamiento para la enfermedad de fondo, pues que inhiba esa hematuria, ¿no es cierto? Entonces, existe una serie de procesos mórbidos que me puede llevar a hacer una anemia ferropénica, pero sobre todo se presenta en poblaciones vulnerables. Entonces, en lo que iba es, las cifras en Cusco más o menos están en 51% de anemia. O sea, ¿qué quiere decir? De cada 2 niños, chicos, de cada 2 niños, uno tiene anemia. Y eso es alto. ¿Y cuál es el problema de las anemias ferropénicas? El problema de las anemias ferropénicas es el deterioro cognitivo que va a tener el niño cuando sea mucho más adulto. Va a tener problemas de memoria, déficit de atención, ¿no? O sea, le enseñas un procedimiento a cada rato y el problema es que no entiende, pues no entiende lo que leen, ¿me entiende? O sea, ese es el problema. Y tener una cifra del 50% es devastador, pues, chicos. ¿Y quién discute de anemia? Pero nadie. ¿Cuáles son las noticias? Todo es política, todo es vacancia, todo es... Entonces, y para que ustedes tengan una idea, en España las cifras de anemia infantil son del 5%. ¿Qué quiere decir? De cada 10 niños españoles, uno puede tener una anemia de ese tipo. De cada 10, uno. En el Perú, de cada 10, 5. O sea, esas son nuestras cifras, chicos, esas son nuestras cifras. En Puno es peor, es el 70% casi de la población tiene anemia ferropénica. Entonces, vean las cifras de este año, yo creo que ya ni hay cifras, porque ya nadie... El segundo tipo de anemia que más afecta a la población son las anemias inflamatorias, o las anemias intrahospitalarias, ¿no? O asociadas a enfermedades crónicas, ¿no? Tiene lupus, hace anemia. Tiene un mieloma, empieza a hacer anemia, ¿no? Son anemias inflamatorias, generalmente asociadas a enfermedades crónicas. Tiene tuberculosis, empieza a hacer anemia. Las anemias megaloblásticas están asociadas, las más frecuentes, a déficit también, ¿no? Déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico. La más frecuente, el déficit de ácido fólico. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de ácido fólico solo nos duran 3 meses, chicos. 3 meses. O sea, si el ácido fólico generalmente está en las verduras, pero no tan cocidas, sino en las crudas, ¿no? Entonces, en las lentejas y todo. Entonces,
a diferencia del déficit de vitamina B12, que generalmente, ustedes saben que la cobalamina se encuentra en los productos de origen animal. Entonces, las reservas de vitamina B12 o cobalamina me duran hasta 4 años. Entonces, si yo decido desde mañana voy a ser vegetariano estricto, entonces no voy a hacer inmediatamente anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque tengo reservas para 4 años en el hígado. ¿Me entienden? Pero para pasar ese tiempo ya tendré que suplementarme, pues, ¿no? Con vitamina B12 vía oral y intramuscular, etc. O de repente, hay un paciente que tiene un cáncer gástrico y se le ha hecho una gastrectomía total. Y para el proceso fisiopatológico de absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico, obviamente, sobre todo de la vitamina B12, se necesita pues el factor intrínseco, etc., ¿no es cierto? Entonces, si no tengo estómago, no tengo células parietales que produzcan el factor intrínseco. ¿Y cómo se va a absorber pues la vitamina B12 que yo consumo en los alimentos? No lo voy a poder absorber. Entonces, ¿qué? Tengo que suplementarme, ¿no es cierto? Tengo que suplementarme. Entonces, o los viejitos a veces hacen un promelema de atrofia gástrica que se llama anemia perniciosa y las células parietales empiezan a atrofiar también, pues, y ya dejan de producir factor intrínseco, ¿no? O se deja de producir ácido clorhídrico. Entonces, empiezan a hacer una atrofia gástrica, ¿no? Entonces hay déficit también. Entonces, se presentan estos cuadros de anemia megaloblástica. Entonces, es interesante, hay que repasar sobre todo cuál es el papel del ácido fólico y de la vitamina B12 para entender este tipo de anemias. Lo otro, las anemias hemolíticas, ¿no? Cuando les hablan de anemia hemolítica, siempre palidez, ictericia, anemia hemolítica. Pero no pierdan de vista las anemias megaloblásticas que también dan palidez y la ictericia es leve, pero no tan intensa como las anemias hemolíticas, porque esa ictericia de las anemias hemolíticas es por la bilirrubina indirecta, a diferencia de las ictericias por un patrón colestásico, por una obstrucción de la vía biliar, ¿me entienden? En donde la bilirrubina que se encuentra elevada es la bilirrubina directa. En las anemias hemolíticas, la bilirrubina que está elevada es la bilirrubina indirecta. Eso tiene que quedar claro. Entonces, revisado todo eso, el primer examen, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los temas son súper sencillos, son relativamente sencillos, no son complicados y deberían haber adquirido muchas habilidades hasta este punto, y como les digo, la nota es secundaria, ¿no? a lo que hayan aprendido. Entonces, en la segunda parte vamos a hablar sobre anemias hemolíticas hereditarias, que más se centra en defectos genéticos a nivel o intracorpusculares, ¿no? El defecto está en el glóbulo rojo, en alguna parte del glóbulo rojo, ya sea en la membrana, y hay anemias hemolíticas, son las denominadas membranopatías, o están en los procesos bioquímicos por los cuales el glóbulo rojo necesita producir su energía para poder vivir esos 120 días que va a estar en sangre periférica, ¿no es cierto? Entonces se llaman las famosas enzimopatías. O hay un problema estructural en la hemoglobina, las famosas hemoglobinopatías, ¿no? Las anemias falciformes, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en la anemia hemolítica hereditaria. Luego vamos a ver los trastornos plaquetarios. En general, en ese punto, lo que tocamos es las trombocitopenias inmunes primarias, antiguamente denominadas púrpuras
trombocitopénicas idiopáticas. Entonces, en donde por alguna razón el cuerpo empieza a producir anticuerpos que empiezan a destruir las plaquetas de nuestro propio organismo. Entonces, de pronto, empiezo a lavarme los dientes, empieza a sangrar, ¿no? Tengo sangrado. Avanza la intensidad de los autoanticuerpos que mi cuerpo está generando y a las plaquetas las está reconociendo como extrañas, por ende las está destruyendo. Entonces la trombocitopenia se va haciendo mucho más moderada o mucho más severa. Entonces aparecen los famosos PTIs, ¿no? O hematomas, las petequias que digan, ¿no? Las petequias, que son, que ustedes semiológicamente seguro lo van a repasar. Entonces, o los hematomas, ¿no? Con traumas pequeños. Entonces, vamos a revisar todo el tratamiento, etc. Y luego viene un tema que es un poco árido, son las enfermedades mieloproliferativas crónicas, como su nombre lo indica. Mieloproliferativas vienen de la serie mieloide, chicos. Mieloproliferativas de la serie mieloide. En la pirámide jerárquica de la hematopoiesis tenemos a la célula madre, que por estímulos, factores estimulantes, se puede diferenciar en unidades formadoras de colonias linfoides o mieloides, ¿no es cierto? Las linfoides, ¿a qué van a dar origen? A linfocitos, ¿no? Linfocitos B o linfocitos T, o los linfocitos TNK, no hay más, chicos, no hay más. En cambio, el linaje de estirpe, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ah? Ahí ya falta. Y para terminar, el linaje de estirpe mieloide. Entonces, estas células que dan al linaje mieloide, finalmente, ¿a qué van a dar? A todo lo demás, pues, ¿no? Eritrocitos, plaquetas, monocitos, mastocitos, etc. Excepto los linfocitos, ¿no? Entonces, justamente, estas mieloproliferativas, hay un problema en la célula madre que va a generar de manera indiscriminada o trombocitos, y entonces voy a tener una enfermedad que se llama trombocitosis primaria, ¿no? O neutrófilos, y voy a tener una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica, ¿me entienden? O de repente glóbulos rojos, entonces voy a tener la famosa policitemia vera. Entonces ahí vamos a revisar toda esa parte. Finalmente, los síndromes mielodisplásicos que no llega a ser una leucemia como tal, pero sí hay un incremento en el número de blastos por debajo del 20%, es decir, solo llega hasta el 19%, porque leucemia, por definición, es del 20 blastos en sangre periférica o en médula ósea por encima del 20%. Entonces, desde ya, vean esa diferencia. Y finalmente, las leucemias agudas, ¿no? Vamos a revisar y vamos a ver que en los niños la leucemia más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, y en los adultos la leucemia mieloide aguda. Y ahí viene el segundo examen, ¿no? El segundo examen teórico. Bueno, esto continuamos mañana y mañana vamos a empezar con la hematopoiesis.